Mil disculpas, estaba con problemas con el internet. Vamos a hacer una revisión de temas un ratito. Es rapidito nomás. Y un ensayo de lo que puede ser la evaluación, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? No he grabado nada. Acá está, ya. ¿Acabó? No, 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 no. Sí, sí, acá está. ¿Ha grabado? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos acá, ¿ya? Vamos a ver unos temas rapidito para luego ver algo sobre la evaluación, ¿ya? Vamos a ver la diversidad, o sea, la desigualdad de género primero. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí, Miss. Ya, perfecto. Vamos a Vaya, verlo. buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo están? Qué gusto. Vamos a ver rapidito, porque luego viene la evaluación. Pero vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación de género? Estamos viendo prácticamente los últimos temas. Cuando hay discriminación de género, los niños se conforman como estereotipos que les asignan y se involucran en actos de violencia física con mayor medida que las niñas, porque les dicen de que hay el hombre es bien fuerte, que el hombre no llora, etcétera, etcétera. También pueden morir con mayor frecuencia de heridas accidentales, ser más propensos al abuso de sustancias y al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando no llegan a cumplir con los estereotipos o las imágenes que les pintan como deben ser, entonces se sienten tan frustrados que empiezan a consumir drogas y algunos hasta se matan, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de la discriminación de género. Son las estupideces que les meten en la cabeza ahora a los jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación? Puede tener muchas consecuencias, entre ellas división y odio. La discriminación puede generar división, odio e incluso deshumanización de otras personas. También puede provocar trastornos de ansiedad y depresión. En el trabajo, en un entorno hostil o un trato injusto puede aumentar el riesgo de padecer de trastornos de ansiedad, de depresión, de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque se sienten muy maltratados, se sienten muy acosados, les provoca ansiedad, no quieren estar en ningún lado, les provoca angustia, ¿no es cierto? Y que uno fuera de piedra, pues no. También eso les ocasiona dificultad para relacionarse con las demás personas. ¿Y qué daños provoca la desigualdad de género? Repercute en la esperanza de vida, en el acceso de servicios básicos, la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. El que tiene plata accede a la justicia y el que no, que se pudre, ¿no es cierto? Así funciona esta sociedad. ¿Cuáles son las causas de la discriminación de género? Los motivos más frecuentes son la apariencia, las creencias religiosas, el sexo para las mujeres,
En contraste, para los hombres, son la apariencia, la manera de hablar y la edad para los varones. A nivel nacional, solo el 17,3% de las mujeres de 18 años y más perciben mucho respeto hacia los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la igualdad de género? La igualdad de género es una poderosa herramienta para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque en muchos lados las mujeres ganan un sueldo mucho menor que los varones. Si garantizan igualdad de acceso a las oportunidades, en muchos pueblos dicen, no, a la mujer no hay que hacerla estudiar, suficiente que esté para la casa y la cocina y que se consiga un marido. En cambio, los varones sí, no, porque ellos van a sostener la familia y no sé qué más, como si las mujeres no tuvieran derecho. Si garantizan la igualdad de acceso a las oportunidades y a la toma de decisiones para todas las personas, las sociedades pueden crear economías más sanas y justas. ¿Qué es la discriminación de género? La discriminación de género es el trato desfavorable a una persona por su sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Puede manifestarse en actitudes, comportamientos, creencias, estereotipos, prácticas y valores que colocan a las personas en desventaja. Por ejemplo, hay sitios en que piensan que los hombres son más importantes que las mujeres, ¿no? Y que el hombre es importante que se sienta hombre y la mujer mujer o al revés, ¿no? Y ahí vienen las confusiones. Y también le llaman expresión de género o de orientación sexual. Puede manifestarse en actitudes, en comportamientos, en creencias, en estereotipos, en prácticas y valores que colocan a las personas en desventaja. La discriminación de género puede tener un impacto negativo en la sociedad porque debilita la autoestima de las personas, crea barreras de exclusión y marginación. Reproduce estructuras jerárquicas. La discriminación de género puede ocurrir en muchos contextos, como el lugar de trabajo. Sí, muchas veces ocurre así, las preferencias les dan a los varones y los varones haciendo el mismo trabajo ganan mayor sueldo. Esa es una de las muestras de discriminación de género. ¿Cuáles son los efectos negativos de la discriminación? La discriminación puede tener efectos negativos graves en la salud mental y el bienestar de la persona. Se le ha vinculado con traumas, depresión, ansiedad, baja autoestima y afecta significativamente la calidad de vida en general. Claro, qué buena calidad de vida puede tener una persona que se siente maltratada y discriminada y que fuera de piedra, lo cual es una lisura y una injusticia. ¿Cómo afecta la discriminación de género en niños? Las normas de género y la discriminación incrementan el riesgo de embarazo no deseado, VIH, VIH, SIDA y malnutrición, especialmente en contextos de emergencia y lugares donde la menstruación sigue siendo tabú. Las niñas se van privadas de la información y los elementos que necesitan para mantenerse saludables y seguras. ¿Cómo evita la discriminación de género? Para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género, es preciso aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, y así como promover políticas públicas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género. ¿Cuáles son las consecuencias del machismo? El machismo es un problema social que tiene consecuencias de todos los miembros de una sociedad y que puede afectar
de diversas formas a las mujeres y a los hombres. La violencia, el machismo es una de las principales causas de violencia social que puede ser física o psicológica. La violencia puede tener consecuencias graves en la salud de las mujeres como lesiones, embarazos no deseados, depresión, problemas para dormir y otros. La desigualdad. El machismo genera sociedades injustas y desiguales con diferencias de género que provocan desequilibrios en el acceso a oportunidades. Roles y estereotipos. El machismo define a las personas según su género y crea estereotipos que pueden generar un concepto de masculinidad dañino. Deshumanización. El machismo puede ser un proceso de deshumanización. También hay acoso y hostigamiento. El machismo puede manifestarse en acoso, en hostigamiento, en comentarios sexistas o violencia sexual. Desequilibrio emocional en los hombres. El machismo puede generar un desequilibrio emocional en los hombres, ya que se espera que cumplan con características como la firmeza, la fuerza y no expresar sentimientos, como si los hombres fueran de piedra, con el cuento de que los hombres son fuertes y que los hombres no lloran, los obligan a reprimir sus sentimientos y sus malestares, porque no lo pueden decir, porque pueden pensar que van a decir, ay, que soy muy débil. El machismo afecta tanto a mujeres como a hombres. Se vuelve un proceso de deshumanización y también se ven afectados en su sexualidad. En algunos sitios es muy importante el tamaño del pene. ¿Cómo le afecta a los hombres el machismo? Diferencias entre masculinidad tradicional y las nuevas masculinidades. Consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres, como lesiones en el cuerpo, moretones, quemaduras, heridas y muchas otras. Relaciones sexuales forzadas. ¿Qué consecuencias trae la discriminación? Toda discriminación produce efectos desiguales que ponen a sus víctimas en desventaja. Dificultad de acceso a oportunidades de empleo y a la igualdad de trato en el lugar de trabajo. Muy bien, vamos a ver otra cosa. ¿Ya? Hay caracoles. Vamos a ver otra cosa. Tenemos acá. Vamos a ver la diversidad. Es un tema que ya lo hemos visto y esto es un repaso. La atención a la diversidad en un contexto de educación virtual. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Cuál es la atención a la diversidad en educación? Entendemos por atención a la diversidad como ese conjunto de acciones que buscan establecer respuestas educativas ante las diferencias individuales que pueden presentarse en el alumnado con la finalidad de atender en lo posible particularidades que pueden presentarse. ¿Cómo se aborda la diversidad en los contextos educativos? Una buena forma de atender la problemática en base a qué es la diversidad en el aula es crear un ambiente de respeto donde los alumnos se van conociendo mejor, así entendiendo y aceptando de manera gradual y amena, y también aceptan las diferencias entre cada uno, y también se respetan. ¿Y cómo se aplica la diversidad en educación? Es un modelo que se nutre de diferentes sistemas educativos, también de estrategias escolares, enfoques pedagógicos, niveles académicos.
Básicamente, su objetivo principal es brindar una educación inclusiva para todos, que nadie se sienta excluido y podemos construir nuestro conocimiento todos, a su vez una sociedad mucho más justa e igualitaria. ¿Cuál es la importancia que tiene la atención a la diversidad en las escuelas? ¿Por qué atender a la diversidad es importante en las escuelas? La interacción con compañeros de diferentes orígenes culturales fomenta la empatía, o sea que nos ayuda a poder entendernos con todos los tipos de personas. También la tolerancia, el aprecio por diferentes perspectivas. Los estudiantes y en lo social no tienen idea de lo importante que es la empatía. La empatía abre muchas puertas y nos acerca como seres humanos a personas de todas las clases y de diferentes características, y con la simpatía, la sencillez y el cariño con que nos debemos, y el respeto con que nos debemos tratar todos los seres humanos. Los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda del mundo, promoviendo una sociedad inclusiva y respetuosa más allá del aula. ¿Cómo promover la atención a la diversidad? Identificar estereotipos y prejuicios, eliminar barreras de comunicación, crear un entorno laboral accesible, formarse en la diversidad, establecer políticas y procedimientos claros, plantilla diversa, aportar a la diversidad, contratar a un gestor de diversidad. ¿Cuáles son las medidas de atención a la diversidad en el aula, en el centro? Son de tres tipos: ordinarias, específicas y extraordinarias. Estas actuaciones no van ligadas de forma permanente a colectivos de alumnos concretos, ya que un alumno puede requerir a lo largo de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas. Las ordinarias son las que se dan en el aula, las específicas son más para casos especiales y las extraordinarias son para ocasiones que no se repiten siempre. ¿Y cómo influye la diversidad en el contexto educativo? La diversidad fomenta el entendimiento y la solidaridad entre las personas, entre los alumnos, dejando de lado diferentes formas de discriminación actuales como la raza, la clase, el género, la discapacidad. Ay, yo no me junto con ese porque es chelito, porque es negrito, porque es chinito. No, todos somos iguales. Y entre los seres humanos no hay razas, solo entre los animales. La clase, ay, me junto con ese porque es rico, con el otro porque es pobre, no sé qué más. El género, ay no, yo solamente me junto con las chicas, yo no me junto con los chicos, o solamente, yo soy hombre, solamente veo a los varones, o con discapacidad, ay yo no me junto con ese que está en silla de ruedas, o ese que usa bastón, o el otro que no oye. ¿Por qué es importante enseñar a los alumnos sobre la diversidad? En cuanto a discapacidades, a veces muchos hemos nacido completos. Puede haber un accidente, cualquier cosa y no sabemos en qué condición quedamos, ¿no es cierto? Muchos discapacitados nacieron completos igual que todos y no se imaginaron que por un accidente iban a quedar ciegos, sordos, mudos, cojos, sin un brazo, sin una pierna. Entonces, nadie está seguro de nada y no debemos ser soberbios. El único que sabe cuál es nuestro destino es Dios, porque ni nosotros lo sabemos. Entonces hay que ser compasivos con todos, porque nosotros podríamos estar en el lugar del otro. ¿Por qué es importante enseñar a los estudiantes sobre la diversidad? Al trabajar y al aprender con personas de diferentes orígenes y culturas presentes en el aula, los estudiantes van a adquirir la capacidad de comprensión más integral del tema. Se les enseña a usar sus propias fortalezas y puntos de vista para ayudar en un entorno de trabajo diverso. No hacerse pues los importantes porque de repente sabemos más que el otro,
Si yo sé más que el otro, entonces tengo la obligación de ser generoso y enseñarle al otro. Y si yo sé menos que el otro, entonces tengo que ser humilde y pedirle, oye, ¿me puedes enseñar? Algunas acciones se puede llevar a cabo para fomentar la diversidad e inclusión en los adolescentes. Enséñale a respetar a todos los que le rodean. Explícale la importancia del lenguaje. Hay que hablar con corrección, sin tirantez y sin groserías. Hazle ver la diversidad como una oportunidad. Claro, uno se enriquece y aprende a tratar con diferentes personas de diferentes orígenes, de diferentes procedencias, de diferentes condiciones sociales, con la idea de que todos somos seres humanos, que valemos igual y tenemos derecho a las mismas oportunidades. Ay, no, que el otro es cholo, que el otro es negro, que el otro es chino, que el otro es gringo. No, todos somos iguales. Todos venimos con el color que nos ha tocado, pero valemos igual, igual, lo mismo, desde el momento que somos seres humanos. Se le inscribe en actividades grupales, ¿para qué? Para que pueda compartir con los demás, aprenda a compartir. ¿Qué debe hacer el docente para atender la diversidad? Conocer y valorar las diferencias culturales, lingüísticas, socioeconómicas, de género, de habilidades sociales, toma jarabe. Los docentes deben reconocer y respetar la diversidad como recurso en el aula, fomentando la participación activa de todos los estudiantes y promoviendo el mutuo respeto. Es una gran cosa cuando uno acostumbra a los alumnos a que todos participen por igual, porque no solamente se está sembrando camaradería, respeto, sino estamos alimentando la autoestima, la formación más segura de cada uno. Ya el que se animó una vez se va a animar siempre, porque va a tener como refuerzo que se animó una vez, que hubo una vez en que sí se animó. Entonces de ahí es un punto de partida para seguir animándose, para seguir creciendo como persona. ¿Qué elementos considera la diversidad educativa? La diversidad o diferenciación educativa se caracteriza por ser la acción de conocer y comprender las habilidades de cada individuo, como responder mediante propuesta educativa construida de acuerdo con sus necesidades y potencialidades. ¿Qué son las medidas de atención a la diversidad? ¿Se consideran específicas de atención a la diversidad? Las propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidades educativas y atención especial pueda alcanzar el máximo desarrollo en sus capacidades. ¿Y cómo promover la diversidad? Hay que mejorar las habilidades sociales, que es enseñarles a escuchar a los otros con tolerancia y respetar las opiniones ajenas. También aprender las normas, de qué manera conjunta y democrática cada grupo establece, ¿no es cierto? Porque cada grupo se fabrica sus propias normas y cada grupo tiene que respetar sus normas. Eso es bien importante. También potenciar diversas habilidades cognitivas y procedimentales de lectura, análisis, síntesis, investigación. ¿Cuál es el concepto de atención a la diversidad? Es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a responder diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas, de salud del alumnado, para facilitar la adquisición de conocimientos. ¿Por qué es importante la atención a la diversidad? Cabemos manos de diferentes colores de piel, ¿no es cierto? La atención a la diversidad abre mentes y crea nuevas perspectivas. El alumnado joven es más propenso a permanecer en una burbuja de sus propios pensamientos y opiniones. Cuando la diversidad está presente y se discute, se genera un gran volumen de nuevas perspectivas que conducen a una mentalidad abierta. Por ejemplo, acá hay una distinción. Ellos
tienen bastante sentido del humor, generalmente. Cuando la diversidad está presente, se genera un gran volumen de nuevas perspectivas que conducen a una mentalidad más abierta. ¿Y qué es la diversidad? El concepto de diversidad se aplica a muchos ámbitos y se hace alusión a la diferencia que puede haber entre las personas, entre los animales, entre los grupos, entre las cosas, entre las opiniones, las elecciones, entre otras. Dentro de los seres humanos existe la diversidad cultural, étnica, social, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, entre otras. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos para analizar algo de los derechos humanos. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con el desarrollo integral? Puede reforzarse recíprocamente al ampliar las capacidades de las personas y proteger, garantizando derechos y libertades fundamentales. ¿Y cómo se relacionan los derechos humanos y el desarrollo? Es que entre los derechos humanos está como derecho fundamental el derecho al desarrollo, que es un derecho que es inalienable, que nadie lo puede impedir. Entonces, toda persona humana y los pueblos tienen derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural, político, en el que pueden realizarse permanentemente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué son los derechos humanos y de desarrollo? Un derecho al desarrollo es un derecho inalienable en el que todos los seres humanos pueden participar en la mejora de los pueblos, en la mejora del desarrollo económico, social, cultural, político, y beneficiarse junto con su familia y también las libertades fundamentales y contribuir a ese desarrollo. ¿Y qué viene primero? ¿El desarrollo o los derechos? ¿Qué es primero? Hay un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. O sea que primero es el desarrollo, pero se basa en los derechos humanos, en el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos. Están las siglas acá. Esta declaración establece que los derechos humanos deben guiar todas las fases y sectores del desarrollo, pero también la cooperación y la programación para el desarrollo debe promover la realización de los derechos humanos como objetivo último del desarrollo. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos para el desarrollo? Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo sostenible, basado en normas, principios y estándares internacionales de derechos humanos, orientado operativamente a promover y proteger los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos para el desarrollo de la sociedad? Son elementos esenciales en la vida de todas las personas, porque fomentan su amplio desarrollo, brindan garantías ante la justicia, la libertad de religión, la de vivir un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. ¿Qué entiende usted por derecho al desarrollo? Es un derecho humano inalienable en virtud del cual toda persona humana y todos los pueblos tienen derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político en el que puede realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué son los derechos humanos? Introducción, desarrollo y conclusión. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad, se relacionan entre sí y sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. ¿Cuántos tipos de derechos humanos hay? Mayormente aceptados, los derechos humanos se clasifican en derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y ambientales. ¿Quién fue el primero en desarrollar los derechos humanos? Muy a menudo se considera que el cilindro de Ciro redactado en el año 539 por Ciro el Grande del imperio de Aqueménida de Persia, antiguo Irán, tras la conquista de Babilonia, fue el primer documento sobre los derechos humanos. O sea, Ciro el Grande, del imperio aqueménida de Persia, que es el anterior, el antiguo Irán, ¿no es cierto? Después de la conquista de Babilonia. ¿Por qué es importante un enfoque basado en el desarrollo de una comunidad? Un objetivo de enfoque de desarrollo basado en los derechos es aumentar la capacidad de los titulares de los derechos como responsables de los derechos. Se busca principios clave y aumentar la capacidad de las capacidades existentes, garantizar participación y apropiación nacional, adaptarse a las necesidades de los países a medida que se produce el desarrollo y los conceptos básicos y pactos importantes de los derechos, como la libertad de circulación, igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, de asociación, de participación en la política, en las elecciones, donde comienza el desarrollo de los derechos. El concepto moderno de derechos humanos surge tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que llevó a adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, donde se originan los derechos humanos. Y los derechos humanos fue adoptado en las Naciones Unidas, que acaba de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la relación entre las necesidades humanas y los derechos humanos? Están estrechamente relacionados. Los derechos humanos se aplican a todas las personas por ser seres humanos y, y también las necesidades humanas como derecho a la satisfacción, de satisfacer necesidades básicas. Estas necesidades constituyen la base de los derechos humanos. ¿Qué tipo de derecho humano es el desarrollo? Es en virtud del cual todo ser humano y los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político. El que pueda realizarse dignamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales y contribuir a ese desarrollo y ese derecho. ¿Cuáles son los cuatro enfoques de los derechos humanos? Rendición de cuentas, no discriminación, igualdad, empoderamiento, legalidad. Muy bien. Ahora vamos a ver qué cosa dice aquí. ¿Dónde está? Uy, miren, aquí en estas alternativas hay tres verdaderas y una falsa. ¿Ya? ¿Y por qué? Ustedes primero tienen que reconocer cuál es la falsa aquí, para que las demás, ustedes, si las marcan con acierto, son 6 preguntas, tres alternativas verdaderas y una falsa. Si marcan las tres alternativas verdaderas y reconocen cuál es la falsa, en cada pregunta ustedes van a ganar 3 puntos. Quien acierta en todas, se va a ganar 18 puntos. ¿Cómo promover la atención a la diversidad? Identificar estereotipos o prejuicios, eliminar barreras de comunicación, crear un entorno laboral accesible.
no formarse en diversidad. Si ustedes reconocen cuál es la que no es la medida para promoverla, entonces significa que las demás sí son, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos promover la diversidad en la escuela? Enseñarle a respetar y que quieran a los que le rodean, explicarle la importancia del lenguaje, hazle ver la diversidad como una oportunidad, no fomentar actividades grupales. Ahí ustedes se darán cuenta, de acuerdo a lo que nosotros hemos repasado. ¿Cómo se aplica el aprendizaje colaborativo? Establece objetivos y metas grupales, organiza grupos de estudio medianos, no dejar normas claras, promueve la comunicación abierta. Ustedes ya ahorita ya se tienen que ver de acuerdo. ¿Cuáles son las competencias emocionales según Goleman? La sinergia, la conciencia de uno mismo, la motivación y el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. ¿Cuáles son las maneras de ayudar a su hijo a desarrollar inteligencia emocional? Ayúdalo a estar consciente de sus emociones, a practicar leer las emociones de las otras personas, reflexionar sobre las reacciones pasadas, nuevas tecnologías. Por último, ¿qué consejos pueden usarse para fomentar el trabajo en equipo en el aula? Mejorar las relaciones del grupo y potenciar las habilidades sociales, enseñar a tener una actitud personalista, actividades artísticas, juegos grupales. Hasta ahí, ¿ya? Y voy a preguntarle a la mentora, para ver si ya es el tiempo para que se les aplique la prueba. A ver dónde está. Tori Williams. No sé si ya he repasado con ellos. No sé si es que se les puede aplicar, ustedes les aplican la prueba, ¿verdad? A ver, vayan tomando nota de esto, porque esta es la prueba a aplicarse. A ver, 53, van a ser las 9. Yo creo que después de esto ustedes pueden estar ya más o menos tanteando cómo van a desarrollar. Bien. No sé si les han pasado la, la prueba, no sé cómo es. Mis buenas noches, sí, el examen lo han enviado al grupo, Miss. Ya, Y desarrollen. el examen solamente se puede marcar una sola respuesta, nada más. Ustedes tienen que reconocer cuál no es, pero marquen las que sí son. Marquen las tres que sí son. No se puede, Miss, solamente se puede marcar uno solo, porque si quieres marcarlo los tres al mismo tiempo no te sale, solamente es uno solo, Miss. Ay, ay, ay. A ver, un ratito. A ver, a ver, espérense. Miren, acá dice las tres Sí, alternativas disculpe, Miss, lo que verdaderas. pasa está bien, sí, pero a nosotros nos dan en el Google Drive, en el Sí, Google, que solamente la respuesta es uno solo y te bota el Google la calificación. Usted lo ha hecho en Word, pero para nosotros es distinto, Miss. ya. Y si acá yo les pido alternativas verdaderas, sería que las tres alternativas verdaderas son las que no marcan. No solamente acá dice marca
alternativa correcta, ese es de Google. Por decir cómo promover la atención a la diversidad, lo que usted nos ha explicado solamente es una respuesta, está tal cual está como usted nos está explicando el examen, pero Ya, es sola, no marquen más. una, ya, escúchenme, marquen una que sí sea, porque hay tres que sí son y hay una que no es. Sí, sí está así Reconozcan la siempre, que Miss. no es y marquen cualquiera de las que sí es. Ustedes saben positivamente que significa promover la atención a la diversidad, por eso yo les he, les he hecho un repaso, ¿ya? Para que ustedes Gracias, Miss. Sí, sí, Miss, gracias. Entonces, está correcto, ya. como Suerte, indica. suerte, las quiero. Hagan, hagan. Bien, Miss, muchas gracias. Vamos a hacer un ratito.
No existen nada de infecciones puras, según los siglos. Vamos a hablar qué son hábitos orales. Los hábitos orales
Mil buenas noches, mil disculpas. Tuve Dime, problemas para empezar, están en ¿cómo? examen. Mis compañeros están en examen, no sé si puede volver a enviar el link para entrar a mi examen. A ver, yo no sé. Yo lo que es que yo no les he enviado ningún link, les han enviado de Google Miss, disculpa, Miss, está en el grupo, Miss, general. en el grupo. Ay, Dios, Sí, sí, eso lo han enviado. en el grupo. ¿Qué, en el WhatsApp? A ver, no sé. Es este mismo, pero yo sé que les han enviado en Google. Sí, ya los envía, Miss, no se preocupe, Miss. Sí, mi cita, muchas gracias. Ya, mi vida, resuélvelo porque está bien fácil. Mm.
Mga tayo sa... Hindi tayo na. Sí, llámanos. Ay, ay. No, no, sí, bueno.